hermanos, continuamos con las enseñanzas de intercesión, oración, intercesión y profecía. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de los intercesores ministeriales, contra lo que nos oponemos, contra lo que luchamos, ¿verdad? Contra lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta. Vamos a iniciar con un versículo bíblico, si me acompañan, en 1 de Timoteo 2:1-4. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren, aquí estaba el apóstol Pablo dirigiendo una carta a su discípulo Timoteo y le estaba exhortando. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El motivo, dice, para que vivamos en quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es agradable a Dios, para que todos los hombres sean salvos. Una de las oraciones de los intercesores es para la salvación de las almas, ¿verdad? Y vengan al conocimiento de la verdad. Creo que sería muy sabio prestar oídos a alguien que Dios usó grandemente con las iglesias, como apóstol, como pastor, como maestro, evangelista, el apóstol Pablo. Amén. Quiero compartir que muchas iglesias, creo que religiosamente, tienen la idea y dicen que no hay que pelear, que no hay que orar, que Dios derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, que ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Y eso hace que bajen la guardia. Es verdad que el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario, pero también la palabra de Dios dice que el enemigo tiene derecho de aquellos de los que practican sus obras. Nosotros tenemos que estar alerta en el espíritu, intercediendo y orando. Primeramente aquí dice que por los reyes y por todos los que están en eminencia, por todas las autoridades, tanto terrenales de gobierno, como las autoridades en los hogares, como las autoridades impuestas dentro del cuerpo de Cristo, pastores, por los ministros. Tenemos que estar alerta, no podemos bajar la guardia. No podemos estar erradamente pensando que no va a haber oposición, que las tinieblas se van a quedar quietas, que están conformes, que los hijos de Dios resplandezcamos en la luz del Evangelio. Tenemos que, bueno, yo creo que los intercesores me entienden. Los intercesores me entienden porque creo que el Espíritu Santo, ¿no te ha pasado que te levanta a las 3 de la mañana, que te inquieta en el transcurso del día, que estás tal vez hasta en el trabajo, en la cocina, qué sé yo, y que de pronto viene una inquietud y te vienen nombres a la cabeza, situaciones a la cabeza? Y eso es que el Espíritu Santo le está diciendo al intercesor: levanta tu voz, levanta tu voz. Nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos se establece aquí en la tierra por medio de los hijos de Dios, y que el mundo espiritual está esperando que los hijos de Dios nos despertemos y nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha dado, y que no podemos estar dormidos. Definitivamente, yo sé que cuando digo que hay gente que está dormida y que piensa que todo va a ser hojuela y miel, no es los intercesores. Los intercesores saben, porque su espíritu les da testimonio, y muchas veces son tachados como de locos, ¿no? Ay, ya vienes tú, ves demonios por todos lados. Es verdad que no podemos estar viendo demonios por todos lados, pero sí hay el Espíritu Santo alertándonos constantemente cuando tenemos que levantarnos a pelear, cuando
el enemigo ataca, porque ataca, hermanos, no se va a quedar quieto. Mucha gente piensa, si esto es de Dios, todo va a salir bien y no va a haber oposición. Error. Si esto es de Dios, el enemigo se va a levantar con oposición. Y nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes. Como decía nuestro Señor Jesucristo, orad de día y de noche, interceder los unos por los otros. O sea, sé que no es una opción para los hijos de Dios estar pasivos en lo que es referente a la oración y la intercesión. No es posible. Yo sé que muchos me entienden porque traen ese llamamiento, ¿ok? Y no creas que son muchos los intercesores, como lo dije la otra vez, y tampoco son muy entendidos, son muy apapachados. Creo que los mejores momentos de un intercesor es en la intimidad a solas con Dios. Aunque también tenemos que orar e interceder por las personas, pero yo creo que esos momentos en la soledad de la habitación con el Señor, cuando Él habla, cuando Él nos muestra, cuando nos dice que ejecutemos una palabra, que oremos, que intercedamos, yo les voy a recomendar que a veces esos son momentos tan íntimos, tan personales, que si tú los compartes con otras personas ni siquiera te lo van a entender ni tampoco te lo van a agradecer. Entonces, esa es la lucha que a veces tenemos los intercesores y profetas, ¿okay? Segunda de Timoteo, te recomiendo, saca tu cuadernito, tu lápiz, tu Biblia, ¿ven? Y si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal para que continuemos con estas enseñanzas, retroalimentándonos, porque cuando tú me dejas tus comentarios son muy bien recibidos y se los agradezco, y cuando haces preguntas también es una retroalimentación mutua como un solo cuerpo que somos. ¿Ven? Dice segunda de Timoteo 2:26, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Satanás siempre va a tirar lazos para derribar, para tumbar, para amarrar, para estancar. Segunda de Pedro 2:19 dice, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Nosotros tenemos una lucha constante entre lo que es la carne y el espíritu, como dice el libro de Gálatas 5, ¿verdad? Tenemos esa lucha constante. Constantemente tenemos que estarnos quebrantando ante Dios, doblegando la carne, porque si no, podemos ser esclavizados nuevamente o cautivados nuevamente por las estrategias del enemigo. Por eso la importancia que cada iglesia tenga el grupo de intercesión. Una iglesia no puede estar de pie si no tiene un grupo de intercesión, al menos que la iglesia no sea regida por Dios ni se mueva el Espíritu Santo. Satanás, que el Señor lo reprenda, no va a molestar a esa iglesia. Pero si en esa iglesia se mueve el poder y la gloria de Dios, no va a poder entrar el enemigo cuando el poder y la gloria de Dios esté, pero va a estar alrededor. Y los atalayas tenemos que estar alertas. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, yo te voy a comentar, un león cuando va de caza, cuando va a cazar, o un lobo cuando va de caza, cuando va a cazar a su presa, una manada, ellos se toman su tiempo, observan de lejos, no se acercan cuando está la manada unida, fuerte, no. Ellos se quedan a lo lejos observando cuál es la presa que se distrae, se aleja de la manada, o cuál es la presa que está débil, que está enferma. Y al diablo le gustan los platillos fríos, él no tiene prisa, tiene toda la eternidad hasta que venga el juicio, ¿verdad? Se ponen y cazan a las presas débiles. El grupo de intercesión tenemos que estar orando por los débiles, por los cautivos, y para que nuestro pie no caiga en resbaladero, por nuestras autoridades espirituales, para que el Señor los cubra, para que el Señor los fortalezca. Tenemos que estar alerta, hermanos, en todo tiempo. Los intercesores no somos jueces,
que el Señor nos cuide de juzgar a los hermanos. Nosotros somos solamente un medio de llevarle la súplica, la rogativa al Señor. Si miramos a un hermano de nuestra congregación que ha caído, que se está desviando, que se tiró, que lo que sea, es clamar a misericordia. En los videos anteriores yo les comentaba que continuamente, hermanos, tenemos que tener la humildad de estar renunciando a la crítica, al chisme, a la división, a la murmuración, al falso testimonio. Un intercesor no puede tener esa serpiente metida adentro, esa víbora, esa áspide de chisme, de división, de pleito. Tenemos que tener, como dice el libro de Filipenses, ser humildes y reconocer que nuestro pie también puede caer en resbaladero y estar en súplica constante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se los digo con mucho amor, porque a veces los vasos proféticos que son usados en intercesión se elevan tanto que piensan que no pueden caer, que no pueden resbalar, que son los consentidos de Dios, y se distraen con un espíritu de vanidad, de vanagloria, de arrogancia, y el diablo encantado, hermanos, listo para devorar y hacer caer y avergonzar a aquellos que podemos levantar el dedo acusador en contra de nuestros hermanos. Recordemos que hay un acusador, el acusador de nuestros hermanos, y eso es un espíritu inmundo que lamentablemente se mueve mucho en las iglesias, también afuera en lo secular. Pero ¿qué podemos decir? Como decía el apóstol Pablo, no digo de los que están afuera, de los que están adentro, de los que conocemos el verdadero amor de Dios, que entre esa serpiente de altivez, de arrogancia, de murmuración. No calificamos si tenemos eso para ser intercesores, porque un intercesor tiene que ser compasivo, tener mucha misericordia y amor por lo que Dios ama, que son las almas. Y sobre todo también no volvernos jueces de nuestros pastores, porque nuestros pastores también son seres humanos. Yo creo que son los más necesitados de oración, son los más necesitados de intercesión, porque una oveja no va a tener la capacidad de entender el peso que un pastor carga. Claro que Jesucristo lo ayuda, pero también estamos en un cuerpo. Entonces siempre estar alerta, orando con ojos de misericordia por lo que vemos que se está desviando o por lo que se está cayendo. Amén. Mateo 10:16 dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. O sea, seamos mansos, seamos humildes, pero seamos astutos. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los intercesores se van a enfrentar a los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, y ellos tienen sus estrategias. El enemigo es una organización, el mundo de las tinieblas es una organización. La misma palabra de Dios dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ellos sí están, miren hermanos, los brujos ayunan, vigilan, son astutos, y muchas veces los cristianos nos dormimos, nos confiamos. Terrible, terrible, ¿ok? ¿Qué significa la palabra Satanás en hebreo? Que el Señor lo reprenda. Dice adversario, obstáculo, o también el acusador. Tenemos que aprender y saber con qué nos estamos enfrentando. Veamos cómo se le llama en la Biblia, porque esas son sus artimañas que él usa. En Apocalipsis 12:9 se le llama el engañador. Dice: y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuestro Señor Jesucristo le llama el padre de la mentira. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio, asesino, porque Él vino para matar, robar y destruir, y no se va a quedar con brazos cruzados. Pero nosotros, los hijos de Dios, tampoco, porque el Señor nos ha dado poder, autoridad, amor y dominio propio, y nos ha dado unas armas poderosas, nos ha dado su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Así que arriba, hermanos, nosotros tenemos que conocer el terreno donde estamos parados, cuando nos ponemos a la brecha, cuando nos ponemos como vallado por la iglesia, por el pueblo de Dios y por los siervos de Dios. Nosotros tenemos que conocer al enemigo al cual nos estamos enfrentando. Tal vez no a profundidad, yo no soy de la idea de que te pongas a estudiar más al diablo que a Dios, pero tampoco podemos estar en ignorancia. Amén. Le llaman el acusador, es lo que yo les comentaba hace rato. Apocalipsis 12:10 dice: yo oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Hay un espíritu del acusador en muchos hermanos. Y mira cómo cayó. Y mira cómo anda. Y mira, ya se salió. Uy, y mira, no que muy santo, no que estaba en el altar. Y mira cómo anda ahora. ¡Wow! Que el Señor reprenda al diablo y ese espíritu diabólico que muchas veces se mueve dentro de las mismas iglesias, donde no vislumbra ni el amor ni la misericordia, y eso se ve lejos. Un intercesor, tenemos que cuidarnos de que ese espíritu no entre en nosotros, ni los intercesores ni los siervos de Dios. Óyeme, el pueblo de Dios está herido y viene a la iglesia como un refugio y se encuentra que es peor muchas veces que afuera en el mundo. Tenemos que, intercesores, amados míos, intercedamos para que esa serpiente no entre en el cuerpo de Cristo. Todo espíritu de acusación sea echado fuera, todo espíritu de mentira, todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, en el nombre de Cristo Jesús, sea echado fuera del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Amén. Le llaman el maligno. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. También en 2 de Corintios 11:14 le llaman que Él se disfraza de ángel de luz, es como un león rugiente. Mira, se disfraza como ángel de luz para engañarte. Y muchas veces se engaña a ministros, engaña al pueblo de Dios con mentiras. El engañador, el maligno, el acusador. Contra eso nos estamos enfrentando. Y así como Dios tiene sus siervos, Satanás, que el Señor lo reprenda, también tiene sus siervos. ¿Cómo puede? No, que el cuerpo de Cristo ya fue limpiado por la sangre. Amén, es verdad. Si te mantuvieras en santidad, si realmente todos buscaran, pero seamos honestos, la lucha constante hasta que Cristo Jesús venga, tanto de ministros como el cuerpo de Dios, va a ser la carne, va a ser el pecado. Por eso es que nosotros no nos podemos dar el lujo de dormirnos. Ni siquiera han podido estar despiertos media hora, ni siquiera han podido velar media hora, decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Tenemos que estar velando. Les voy a dar un ejemplo, cómo a veces se inmiscuye los hijos de Satanás dentro del mismo cuerpo para engañar, para derribar, para matar, para robar. Propósitos, llamamientos, y si es preciso, hasta la vida de muchos ministros e hijos de Dios. Sí, me imagino que ya han leído un poquito lo que es la historia de Balaam, el profeta caído, el profeta corrompido, el profeta que se vendió y que fue de tropezadero para el pueblo de Israel. Bueno, pues hay muchos Balanes por ahí, que les voy a explicar un poquito qué fue lo que pasó. Balaam era un adivino que creía en Dios de Israel, por lo menos sabía de él hasta al punto de recibir la influencia del Espíritu. Y en eso el rey de Moab, que eran los enemigos del pueblo de Israel, trató de contratar a Balaam para que maldijese a Israel y para derrotarlo en el campo de batalla. ¿Ok? ¿Por qué contrató a Balaam? Porque los hijos de las tinieblas también tienen autoridad.
también tienen autoridad. Eso lo pueden ver en una de las enseñanzas que tengo acerca de las autoridades espirituales delegadas por Dios, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice en el libro de Números 23, 19, 21. Cuando Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios, fíjense cómo puede estar cubierto el pueblo de Dios. Tenía una cobertura tremenda de Dios. Y eso está muy bueno. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición y él bendijo y no la revocaré. ¿Por qué no podía revocar? ¿Por qué no podía revocar la bendición que Dios tenía sobre su pueblo? Lo dice en el versículo 21, dice, porque Dios no ha mirado iniquidad en Jacob, ni ha visto rebelión en Israel. El Señor su Dios es con él y júbilo de rey en él. El pueblo, tenemos que estar orando para que el pueblo esté en adoración, en santidad, en orden con Dios. Y créanme que por más que el enemigo maldiga, esa maldición se va a convertir en bendición y no va a poder. Pero ¿cuál es el trabajo de los intercesores? ¿Cuál es el problema que hay? Porque Balaam no pudo maldecir al pueblo, porque el pueblo tenía la cobertura de Dios, porque el pueblo estaba al orden con Dios. No tenía ninguna puerta abierta, vaya, ni el ministro ni el pueblo, y no pudo. Gloria al Rey. Pero ¿qué fue lo que pasó en Números 31, 16? Dice, he aquí, estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Por qué le pegó la plaga? ¿Por qué le pegó la maldición al pueblo de Israel? Porque Balaam aconsejó al rey para que les pusiera un tropezadero, para que los engañara, para después poderlos ir a acusar, porque así se mueve el enemigo. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo una cosa contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Empezaron a enviar mujeres a mezclar otros pueblos, y el pueblo de Israel se corrompió y empezó a tener actos de inmoralidad sexual con otro pueblo y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y como abrieron una puerta, ¡pum!, por ahí les pegó la maldición. La maldición no viene sin causa. La maldición tiene que tener una causa y un derecho para que te toque, para que te pegue. Por eso tenemos nosotros como intercesores, primeramente, es tratar de estar lo más en santidad y apartados para el Señor. Pero también interceder para que la iglesia y los ministros estén en una comunión constante con Dios, en adoración y en santidad, para que el pueblo de Dios no sea atacado, va a ser, pero que no les pegue las maldiciones y que no caigan en trampa ni lazo del cazador del enemigo. Tremendo. ¿Cuáles son las trampas y los tropezaderos que el enemigo pone al pueblo de Dios? ¿Cómo es que Satanás, que el Señor lo reprenda, lo hace? Segunda de Corintios 4, 5 dice, en quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros somos vuestros siervos por causa del Señor. El Dios de este mundo cegó el entendimiento, les ciega. Acuérdense que Él es el engañador, el ángel de luz. Ahorita, precisamente en estos tiempos, ¿cuánta distracción no hay? Ese destape de las redes sociales, el ojo que todo lo ve, digo yo, ahorita todo se muestra, hay tanta distracción, hay tanta perversidad, la maldad se ha descarado completamente, está cautivando, atrayendo a jóvenes
y hasta mismas personas de las iglesias, y les está cegando el entendimiento y se están distrayendo, están quitando los ojos y la mirada de nuestro Señor Jesucristo, y sus pies se están desenfocando y se están cerrando. Han salido tantas doctrinas de engaño, de mentira y de error que les ha cegado el entendimiento, que ahorita no quiero hablar ese tema porque es un tema muy amplio, de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, donde te enseñan que no hay vida eterna, o te lo dicen que sí, pero te afanan y te distraen en agarrar cosas materiales en exceso, que tal vez, mira, te crean necesidad, porque a veces ni tienen necesidad de tener tanto, y te empiezan a distraer, y te cautivan, y te enceguecen, y te hacen cerrado, y te bloquean. Muy terrible, son estrategias que ahorita en la actualidad, bien lo dice el libro de Mateo 24, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y van a caer, porque ahorita la frialdad está reinando. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. La palabra de Dios se está cumpliendo más que nunca. Ahorita es tiempo de que los intercesores empecemos a levantar nuestra voz, a clamar al cielo para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra, por un avivamiento. ¿Cuántas veces he llorado y le he dicho, Señor, nada va a cambiar si no te manifiestas? Nada los va a hacer retroceder del camino de perversión donde van si tú no les sales al encuentro. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, la maldad se ha descarado. Desfilan por las calles, Señor. Levantan la voz. Los hijos de la confusión proclaman libertad dentro de su mismo cautiverio. La muerte se pasea. La muerte ha sido autorizada. La perversión ha sido autorizada por nuestros gobiernos. Señor, te han sacado de hogares, de escuelas, de empresas y del gobierno. Te han sacado de las leyes terrenales. Señor, ten misericordia. Necesitamos empezar a levantarnos por un avivamiento. Déjenme les comento que el otro día les voy a compartir, ¿verdad? Tenemos un grupo muy hermoso de las pastoras del ministerio de madrugada. Teníamos meses orando por un avivamiento, hermanos. Meses. Y Señor, queremos un avivamiento, tu presencia. Yo creo que el Señor se enfadó de escucharnos y en una de esas nos contesta: ¿ustedes están esperando un avivamiento? No, dice el Señor. Yo estoy esperando a que ustedes estén listos para el avivamiento. ¡Pum! Nos quedó, ¿cómo? ¿Cómo? Es verdad, a veces pedimos, lloramos y no nos preparamos para que el Señor responda a la oración. Y el Señor decía, ¿saben lo que es un avivamiento? ¿Están dispuestos? ¿Están listos para recibir un avivamiento? Y yo, wow, me quedé. Muchas veces, hermanos, tenemos que cambiar la oración. Dios está dispuesto, pero muchas veces nosotros somos los que no estamos preparados para lo que estamos pidiendo. Muchas veces gente empieza a decir, Señor, dame los 5 ministerios y los 9 dones. Y yo le digo, ¿sabe lo que estás pidiendo? Porque cuando el Señor da, el Señor demanda. El Señor no es un mal administrador que te va a dar los 5 ministerios y los 9 dones para que te sientes enfrente de la televisión a mirar todas las series que salen. Si tú le estás pidiendo al Señor que te llene o que te dé, es porque te vas a poner a trabajar arduamente en la obra. Tenemos que saber cómo interceder, cómo pedir y lo que estamos pidiendo cuando estamos intercediendo. Tremendo. ¿Y quién es nuestro ayudador? Se llama Espíritu Santo de Dios. En todo momento. ¿Ok? Otra de las trampas, tropezaderos y estrategias que el enemigo usa viene en 2 Corintios 10, 3, 5, donde dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, hace que si hay guerra, los hijos de Dios tenemos armas.
son armas espirituales que tenemos que estar atentos. ¿Y contra qué estamos peleando? ¿Qué es lo que tenemos que derrumbar? Dice, sino nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No podemos estar mudos. Nosotros tenemos que establecer el reino de los cielos aquí en la tierra por medio de la oración y de la intercesión. Amén. Esto es fascinante, hermanos. La verdad, porque la oración es hablar con Dios y Dios responde, y eso es lo hermoso y es lo maravilloso, y lo que te va cambiando y lo que te va transformando son esas experiencias que tú tienes grupales. Cuando tú te reúnes con personas que están en tu mismo sentir, que no van a estar pidiendo por un carrito, por un maridito, no por las añadiduras. Cuando tú te encuentras gente que está buscando las cosas del reino de los cielos en un grupo, porque donde 2 o 3 están reunidos, que están de acuerdo, pidiéndole al Padre bajo su voluntad y en el nombre de Cristo Jesús, eso tiembla. Pero tenemos que asociarnos con gente que esté en el mismo sentir. Tremendas las experiencias, pero aún más tremendas cuando tú estás solo en la intimidad con Dios. La oración es fascinante. La búsqueda de Dios es fascinante. Te transforma, te cambia, te transforma la mente natural por una mente espiritual poderosa, como aquí lo dice la palabra de Dios. Y en nuestra boca está el poder, hermanos, de la vida y la muerte, como lo dice la Biblia. ¿Ok? Y nosotros estamos decretando, hablando conforme lo que está escrito para derribar fortalezas, argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Wow, eso es tremendo, tremendísimo. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. La Biblia nos dice, manténganse alerta. Sí, yo he escuchado hermanitos que dicen, no, ya no tenemos nada que hacer, si Dios está conmigo, todo me va a ir bien, y ya no hay nada más que hacer, Cristo Jesús ya hizo todo, pero Satanás sigue haciendo lo suyo también, y no podemos dormirnos. Dice aquí la palabra, manténganse alerta, vigilantes. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Quiero hablar un poquito cuáles son las debilidades de la iglesia por lo que nosotros tenemos que estar intercediendo. Recordemos que en el pueblo de Dios va a haber gente que da el 30%, que da el 60% y el 100% para Dios. Va a llegar la ovejita que está herida, lastimada, dañada, débil, depresiva, con todos los problemas de encima, ¿ok? Nosotros tenemos que estar resguardando por medio de la oración al pueblo de Dios, porque van a llegar personas con muchas almas dañadas, con autoestima, resentimiento, problemas y fortalezas mentales que los aíslan. Todo eso, nosotros necesitamos estar alertas, observar, preguntarle al Espíritu Santo y constantemente estar bendiciendo el lugar para que reine el Espíritu Santo, que revele y que saque fuera. Tenemos que, ¿qué es lo que se mueve mucho en la iglesia? Yo vuelvo a repetir, el chisme, la murmuración, falso testimonio, es bien doloroso. Los grupitis que se hacen en las iglesias, la falta de amor. Padre, que estemos unidos en el vínculo del amor, que tu amor reine. Señor, ayúdame a ver a mi hermano con los ojos que tú lo ves, con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Dame un corazón como el que tú tienes, que perdona 70 veces 7. Señor, ayúdame a ver lo que tú has depositado, la naturaleza que tú le has puesto tuya a mi hermano. Señor, echar fuera toda rivalidad y toda competencia. Dios no le tiene que quitar a nadie para darte a ti. Dios le da a cada uno conforme a Él le place. Alegrarnos con el que se alegra, entristecernos con el que se entristece. Orar para que se desarrolle el llamamiento que Dios ha puesto en mi hermano. Porque gente piensa que si un hermano brilla me va a opacar a mí. Será así si no es la luz de Cristo.
Pero cuando la luz de Cristo brilla en mi hermano, a mí me da gozo y eso me beneficia como iglesia, porque el cuerpo se está fortaleciendo. Entre más se desarrollen los dones que Dios ha puesto, entre más un hermano crezca, más fuerte y más sólido va a estar el cuerpo de Cristo. Y esa tendría que ser nuestra mentalidad. Pero tenemos que echar fuera la envidia, la división dentro del cuerpo de Cristo. Los adulterios, las fornicaciones, la indiferencia, la desobediencia a la casa de Dios, al servicio. Ay, bueno, a gente le encanta que le den profecía. Wow, Dios te va a usar grande y poderosamente. Se hinchan, pero después le dicen, ¿me puedes ayudar a limpiar la iglesia? ¿Me puedes ayudar a servir en esto? Quieren grandes puestos. Tenemos que orar por humildad, por amor, por entendimiento. Quebrantar toda necedad, toda terquedad del pueblo de Dios. Y declarar el amor de Dios, la palabra de Dios sobre los entendimientos. Quitar todo espíritu de estupor. Hay gente que tiene 10, 15 años y que no se le queda nada. Es como un adormecimiento, como tapones en los oídos del pueblo de Dios, donde la palabra no entra, sino que les rebota. Señor, todo espíritu de estupor sea desarraigado de esta casa. Que tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor. Que te entrones en nuestro corazón. Que puedas reinar, Padre bendito, Señor. Sacar todo espíritu de estupor. ¿Ok? Toda apatía, toda frialdad. Señor, que tu amor reine. Que nos acobije. Voy a hablar acerca de lo que es la división dentro de las mismas iglesias, que tenemos que sacarlo fuera. Mateo 12:25 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Eso lo sabe Satanás, pero quiero que también el pueblo de Dios sepa que una casa dividida no se mantendrá en pie, no prosperará. Iglesias no prosperan porque hay yo les hablaba de los grupitis, de las divisiones, donde no hay acuerdo y el enemigo toma mucha ventaja. A veces meten división aún el pueblo contra los pastores contra el pueblo. El grupo del ministerio de alabanza se levanta en contra del ministerio de lo profético, en contra de las maestras de escuelita, y el diablo hace su festín, que el Señor lo reprenda dentro de las iglesias. Todo espíritu de división fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tú no tienes parte ni arte, tú no puedes reinar en esta casa. Ahora, otra cosa que los cristianos tenemos que saber es el poder que tiene la unicidad. Eso también lo sabe Satanás. Por eso él siempre quiere meter división. Mateo 18:19 dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ustedes se imaginan una iglesia unida, con los ojos puestos en Cristo Jesús, caminando en una misma fe, en un mismo sentido, con un mismo interés, que el interés sea que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y todos estén gimiendo y estén clamando, Señor, necesitamos de ti, no queremos nada de hombre, queremos de tu presencia, Señor, transfórmanos, cámbianos, estamos de acuerdo, los que estamos aquí unidos, Señor, manifiéstate. El poder de la unicidad. Intercesores, oremos para que esa unicidad se haga dentro del mismo cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede estar desmembrado, hermanos. Iglesias que le dicen, no le puedes hablar a aquel hermano porque es de otro ministerio. Ay, bueno, tenemos el ministerio de liberación. No, esos hermanos están mal. No entendemos que la nariz no hace la función del brazo, ni del codo, ni de la cabeza, ni de los ojos. Y el cuerpo de Cristo, en vez de estar unido en un mismo sentido, está separado, está dividido. Si somos hijos de un mismo Padre, tenemos que estar unidos en amor. Tanto nuestra iglesia
como con las demás congregaciones, con los demás ministerios. Eso es el amor de Dios. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que tenemos que estar intercediendo para que se manifieste. El amor y la sabiduría de Dios en las iglesias. El resplandor del verdadero evangelio de Cristo Jesús en las iglesias. Y que todo espíritu de error y de mentira sea echado fuera en el nombre de Jesús. Hermanas, vasos proféticos. Yo, la próxima enseñanza, los invito a que estén alertas. Voy a hablar de la diferencia entre el don profético y el ministerio profético. ¿Ok? Nosotros tenemos que estar alertas. No somos superiores. No podemos darnos ese lujo, sino al contrario. Esa autoridad que se nos ha dado, usémosla para bien y el bien común de la iglesia, para que la iglesia sea levantada y restaurada. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Digan amén, hermanos. Porque ya basta de que la arrogancia, la vanagloria y la vanidad nos distraigan de empezar a interceder por las cosas del reino de los cielos. ¿Cuáles pudieran ser las debilidades de la cabeza o de los líderes de la iglesia? Porque tenemos que estar intercediendo arduamente, no solamente por los pastores, sino por todo ministro de altar, por todo ayuda de la escuelita dominical, por los que hacen la limpieza, por todos los que dicen: aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, Señor. Ok, Mateo 4 del 1 al 11, ¿verdad? Habla nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer los primeros 3 versículos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación va a llegar a los pastores. No me deshumanicen a los pastores, por favor. Son de carne y hueso, igual que ustedes. A veces son duros jueces con los pastores. Los pastores también son tentados. El único que fue tentado y no cayó aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Satanás tentó en la debilidad que en ese momento pudiera tener nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué le ofreció? Comida. ¿Por qué? Porque estaba en 40 días de ayuno. La necesidad que pudiera haber tenido nuestro Señor Jesús en ese momento era de consumir alimento. Por eso le ofreció pan. A los pastores les van a ofrecer en sus debilidades. Algunos pastores, en la concupiscencia de la carne y depravación sexual, Satanás les va a empezar a enviar emisarias para hacerlas caer, y a las pastoras también. No nada más a los pastores varones y a las esposas de los pastores. Si el pastor, su debilidad es el dinero, la economía, va a empezar a prostituir la palabra, a desviar al pueblo para tener ganancia deshonesta por medio del evangelio, manipulando muchas veces las emociones del pueblo y la necesidad del pueblo para exprimirlo y sacarle el dinero. Nosotros tenemos que ver cuál es la debilidad, estar intercediendo constantemente por ello. Les voy a compartir una experiencia que tuve, que será hace como 5 años, que estaba en una de las iglesias que el Señor tuvo para bien tenerme como pastor y levantarla. Y teníamos una guerra muy dura con un hermano que se emproblemaba, se enchamucaba. Bueno, el caso es, el que me quiera creer y el que le ha pasado me va a entender, que muchas veces cuando el enemigo lo poseía, o me mandaba textos o me hablaba por teléfono en voces, en lenguas, y empezaba a querer negociar conmigo, ese espíritu inmundo, y él me decía: déjalo, es mío, déjalo a él y a su hija mayor, porque me pertenece, son míos, déjalos. Y yo le decía: y si son tuyos, ¿por qué me los pides, no? O sea, decía yo, no, fueron comprados a precio de sangre. Y llegó a decirme: si tú me dejas a ellos dos, yo voy a hacer que tu iglesia crezca y sea próspera, que el Señor reprenda al diablo.
Y muchas veces esas voces pueden llegar a los pastores y sucumbir en una debilidad y hacer ese tipo de tratos. ¿Los asusta esto? Pues que no los asuste, porque tenemos que orar. Porque muchas iglesias sí han sucumbido y han caído. ¿Los vamos a juzgar? No. Vamos a interceder por ellos. Vamos a ponernos a la brecha como hijos de Dios. Entonces Satanás va a tentar a los pastores en su debilidad. ¿Cuál es? ¿El homosexualismo? ¿Qué es? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Cuál es la debilidad? ¿El dinero? ¿El adulterio? Tenemos que estar intercediendo por los pastores. Las enfermedades, tenemos que ponernos a la brecha, porque lo que hay en la cabeza corre por las barbas. ¿Ok? Pero miren que el Señor Jesucristo le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Intercesores tenemos que orar con el escrito está. Creo que eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces fíjate que el diablo insistió. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie y en piedra. Usa una estrategia para quererlo hacer dudar. Para empezar, paso número 1, si eres hijo de Dios. Claro que sabía que era hijo de Dios, pero siempre te va a meter la duda. ¿A poco sí te va a cumplir el Señor? El Señor te dijo que te iba a usar grandemente. ¿A poco sí? Mírate cómo estás. Te va a querer hacer dudar y te va a hacer que tientes a Dios, que retes a Dios. Gente reta a Dios. Yo he escuchado que oran y se me paran los pelitos. Digo, ¿cómo hacen eso? Hasta siento como que le están faltando el respeto a Dios. Retan a Dios cuando están orando, intercediendo. Y eso no proviene de Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, los está mal aconsejando para que lo reten. Y a Dios no se le reta, a Dios se le sujeta. Amén. Se sujeta uno a Él. ¿Ok? A otro dice, le ofreció lugares altos de gloria y poder. En esto desgraciadamente dice, te llevaré, lo llevó a los lugares altos, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adorares. Desgraciadamente muchos ministros sí caen ante el poder y la gloria que Satanás les ofrece y se postran y empiezan a corromper al mismo pueblo con doctrinas falsas, doctrinas de corrupción, doctrinas de error, de engaño. Porque acuérdate que Satanás se viste de ángel de luz y puede engañar a muchos. Les da, acuérdense también que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos van a hacer milagros y prodigios los falsos maestros y los falsos profetas que sucumbieron, que cayeron ante las tentaciones del enemigo. Por eso tenemos que estar orando constantemente para que todo eso, los ataques del adversario, que topen con el vallado de la intercesión y de la oración. Creo que me he extendido un poquito en esta enseñanza, pero hay mucho que enseñar. Uno de los temas que yo quiero tocar acerca de lo que es el adulterio dentro de las iglesias y la depravación sexual, el odio, las agresiones y el maltrato. Muchas veces cuando pastores no están bien sanos del alma, dañan mucho al pueblo. Tenemos que orar. Miren, temas que no se tocan, discúlpenme, pero los tengo que tocar y los voy a tocar. Porque lo he vivido. Lo he vivido en el transcurso desde que inicié yo en el Evangelio. A veces los pastores, wow, el Señor los levanta poderosos, pero no nos olvidemos de orar por las esposas de los pastores. Ellas llevan mucha carga, y si ellas no están bien centradas, si ellas no están sanas de su alma, si ellas no están fortalecidas en el Señor, pueden cometer muchos errores y dañar al pueblo de Dios. Gente deja de ir. No es que el pastor sí bien padre y predica, pero yo ahí no me meto porque hasta le tienen terror a la esposa del pastor. Hay que orar por las esposas de los pastores. Tenemos una confusión que yo ahorita quiero aclarar. No confundamos el espíritu de adulterio con Jezabel. Ay, ya me tienen mareada. Ay, viene una Jezabel. A cualquier muchacha bonita, bien cambiada que entre a una iglesia, ya es una Jezabel.
Creo que estamos muy mal informados de lo que es el espíritu de Jezabel. Dicho sea de paso, tengo una enseñanza, Pastora Martina Pacheco, espíritu de Jezabel. Búsquenlo. Ahí me explayo con lo que es la explicación de lo que es el espíritu de Jezabel. Jezabel no es aquella que le coquetea a un miembro de la iglesia o que adultera. Eso es un espíritu de adulterio. La Jezabel, muchas veces, aguas con lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, está dentro de la misma pastora. Está tal vez dentro de una ministra de la iglesia. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Jezabel toma el control, la autoridad y manipula. Jezabel no se va a ir detrás de una ovejita, se va a ir detrás de un ministro, de alguien que tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Y muchas veces están tan dañadas, tan celosas, tan inseguras, que empiezan a malaconsejar al pastor, lo apartan, no dejen que se acerque a tal, por las inseguridades de la misma pastora. Y ella misma se convierte en una Jezabel porque toma la autoridad del varón y le empieza a decir, y le empieza a hacer. Yo recuerdo a una pastora y miren, el pastor estaba predicando, ella en la primera fila y él predicando y ella corrigiéndolo desde la... Perdón, mi amor, ¿qué decías? Desde la primera fila corrigiendo al varón o poniéndole pensamientos en contra de ciertas hermanas o hermanos. Saquemos ese espíritu de las iglesias, hermano. Les recomiendo de todo corazón que busquen esa enseñanza. Se llama espíritu de Jezabel, para que podamos identificar con qué nos estamos peleando y salgamos de esa absurda confusión de lo que es el espíritu de coqueteo, de adulterio, con lo que es una Jezabel. Una Jezabel son otros cuentos, hermanos. Es alguien que manipula completamente la iglesia y la puede llegar a destrozar. Amén. Y ese espíritu va a estar en rangos altos, no está en el pueblo, están en lugares altos donde puede ejercer autoridad. Entonces es algo que tenemos que estar luchando constantemente. Lo voy a dejar hasta aquí porque no me alcanza el tiempo, ya está muy largo el video. La siguiente cápsula yo quiero hablar un poquito de las vendas mágicas y de los brujos, de los conjuros y de los hechiceros que son designados para derribar ciertas iglesias. Quiero hablar qué cobertura tenemos nosotros como intercesores, porque óiganme, esto no es cualquier cosita, pero Dios tampoco nos deja solos. Él tiene cobertura. Quiero hablar de los cazadores de almas, ¿ok? Entonces voy a hacer una oración para despedirnos y estemos al pendiente. Suscríbete si no te has suscrito al canal, para que la siguiente cápsula ya la campanita te aparezca ahí y ya tengas acceso a las enseñanzas. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Tenemos gozo en el corazón, Señor, por la enseñanza, por el conocimiento, porque ahora estamos más firmes, sabiendo qué es ponernos a la brecha, sabiendo qué es levantar un vallado. Gracias, Señor, porque tenemos ese gozo en el corazón, porque a eso nos has llamado. Y si a eso nos has llamado, algo brinca dentro de nuestro ser, regocijándonos que hayas tenido para bien ver puesto tus ojos de bendición para con nosotros. Gracias por esa cobertura. Gracias por tu guianza, Espíritu Santo de Dios. Oh, Bashiva, Ramakenda, Sekarabakaya, Señor. Mi arrobando Masaya, Señor, yo bendigo a cada intercesor, Padre de gloria. Que tu presencia los rodee, los acompañe, Señor. Mi amahaya, Señor. Que tu voz les hable constantemente, los alerte. Oh, roba Basaya, Padre. Rodéalos de tu amor, de tu cobertura, de tu protección, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por habernos tomado en cuenta para tu plan maravilloso de la salvación de nuestros hermanos. Por habernos considerado vasos útiles en tus manos, Señor. Gracias por la formación que nos has dado. Henos aquí, Señor, renunciamos a cualquier estorbadero que nos debilite.
Renunciamos, Señor, a todo pensamiento atrincherado, a toda vanagloria, a toda terquedad, a toda necedad. Renunciamos, Señor, a todo espíritu engañador, mentiroso. Renunciamos a ser jueces de nuestros hermanos. Renunciamos al espíritu de acusación de nuestros hermanos. Que tu amor nos llene, nos guíe en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.